Yo lo primero que te quería preguntar es si has mantenido la denuncia a la Guardia Civil. Sí. Ah, pues vale. No, está todo como Que era está. algo que me preocupaba bastante. Lo que pasa es que supuestamente, yo no lo tengo, he quedado mañana con su teniente, ya me han estado diciendo los... A ver, lo ha dicho Vox. Que no le grabe, ¿no? Lo voy a denunciar. Hay momentos que duran apenas unos segundos, pero que terminan acompañándonos durante años. Una conversación que nunca estaba destinada a hacerse pública, una noche de fiestas que acabó convertida en una denuncia, un presunto intento de agresión de carácter homófobo, una llamada a la Guardia Civil y después los titulares. Denuncias, acusaciones, recursos, elecciones, polémicas, expedientes que terminaron archivados y decisiones que durante años han alimentado el debate político de este municipio. Porque contar una historia también obliga a contar aquello que prosperó y a aquello que no. Lleves y Valdeluz han cambiado mucho, quizá demasiado deprisa. Aquí llegaron miles de personas buscando una vivienda, una oportunidad, una vida nueva. Y poco a poco apareció algo mucho más difícil de construir que una calle o un edificio. Una identidad. ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Y quién decide nuestro futuro? Durante años hemos discutido sobre educación, sobre seguridad, sobre transporte, sobre servicios públicos, sobre urbanismo, sobre nuestro entorno rural, sobre las fotovoltaicas, sobre el observatorio de Lleves, sobre las diferencias entre el pueblo y Valdeluz, y sobre una pregunta que sigue presente: si este municipio está creciendo al mismo tiempo que crecen las necesidades de quienes viven en él. Dentro de esa historia hay personas que aparecen una y otra vez. Una de ellas es Julia Amadeu, periodista, escritor, activista, candidato a la alcaldía de Lleves, portavoz público. Durante años ha observado el poder, lo ha cuestionado y en numerosas ocasiones ha decidido enfrentarse a él. Ha presentado denuncias, impulsado recursos, acudido a administraciones, ha señalado públicamente decisiones que consideraba equivocadas. Algunas de aquellas iniciativas generaron consecuencias políticas, otras fueron archivadas por los órganos encargados de examinarlas. Porque recordemos que fiscalizar también significa aceptar que denunciar una situación no equivale a demostrarla. Y porque en democracia, preguntar es legítimo. Pero responder por aquello que se afirma también forma parte del acuerdo. Su nombre ha estado ligado a enfrentamientos políticos, a movimientos ciudadanos, a reivindicaciones sociales y a algunas de las controversias más intensas que ha vivido Lleves Valdeluz durante los últimos años. Y también a una noche, aquella de julio de 2019, en la que denunció haber sido víctima de un intento de agresión de carácter homófobo. Como también queremos preguntarle por aquella otra decisión: encender una cámara, grabar una conversación política y hacer pública una parte de ella. ¿Por qué hacerlo? ¿Dónde termina el periodismo? ¿Dónde comienza la política? ¿Y dónde está el límite cuando uno cree que existe algo que los ciudadanos deberían conocer? Son preguntas incómodas, pero precisamente por eso merecen ser formuladas. Hoy Lleves y Valdeluz vuelven a encontrarse ante una etapa distinta. Nacen nuevos movimientos ciudadanos, nuevas voces, nuevas formas de entender la participación pública, proyectos que miran hacia adelante, pero que también saben que resulta difícil construir futuro sin comprender primero nuestro pasado reciente. Y comprenderlo exige escuchar incluso a quienes piensan distinto, especialmente a quienes piensan distinto. Por eso hoy no venimos a absolver a nadie, tampoco a condenarlo. No venimos a convertir a nuestro invitado en héroe, ni en villano. Venimos a hacer algo mucho más sencillo y quizá mucho más difícil: preguntar. Preguntar qué ocurrió aquella noche, qué significó para él, por qué decidió grabar aquella conversación, qué piensa hoy de quienes han gobernado Lleves, qué errores reconoce de su propia trayectoria, qué cosas volvería a hacer, cuáles no, qué queda de aquel candidato a alcalde, qué queda del activista, qué queda del periodista y, después de tantos años de confrontación, qué futuro imagina ahora para el lugar en el que vivimos. Porque una comunidad no se construye únicamente con quienes están de acuerdo. También se construye escuchando las historias que incomodan, contrastándolas, preguntando y permitiendo que cada uno saque sus propias conclusiones. Hoy
En Charlas con Futuro, sin intermediarios, sin quedarnos únicamente con un titular, cara a cara, con Juli, Amadeus, Arias y Burdeos. Bienvenidos a Charlas con Futuro. Hoy tenemos con nosotros a Juli Amadeu, periodista, vecino, activista local y político. Bienvenido, Juli. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar de política, me gustaría empezar por ti. ¿Quién es Juli Amadeu? Y cuando no está opinando, denunciando o haciendo activismo, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste a Valdeluz? Pues fíjate, yo llegué a Valdeluz en 2015, así a finales de 2015, y desde entonces pues he establecido aquí mi hogar, soy muy feliz aquí, me gusta mucho como lugar en el que establecerme, y al final, bueno, pues un poco lo que has dicho para presentarme creo que me define muy bien. Creo que mi actividad siempre está relacionada si no es con un activismo o con otro, lo ha estado durante muchísimos años. Bueno, por supuesto también con mi profesión de periodista y más recientemente pues con mi implicación en la vida política. ¿Qué fue primero? ¿La política, el periodismo, la comunicación? Pues yo creo que en realidad lo primero es el activismo, de ahí viene todo. Es necesario luchar por las cosas que nos importan, es necesario luchar por nuestros derechos siempre, es necesario tener muy claro que los derechos, incluso aunque estén conquistados, no son definitivos e inamovibles. Quiere decir que lo hemos visto Podemos ir para atrás. Recientemente. Lo estamos viendo. Que se puede ir con muchísima facilidad para atrás. Y bueno, pues después del activismo, en parte también la elección de mi profesión, comunicación y periodismo, era porque desde pequeñito siempre he querido luchar pues por las causas justas, por las causas que a mí me importaban, y todo en realidad tiene bastante relación. ¿Qué parte de ti no conoce la gente? ¿Qué parte de mí no conoce la gente? Pues a pesar de que sea muy reivindicativo, muy exigente, que trate de, en la medida de lo posible, las cosas que hago que sean profesionales, pues soy una persona muy sensible y soy una especie de osito amoroso en la intimidad con mis amigos, con mi gente, y yo creo que esa quizá es la parte que menos se ve, ¿no? ¿Te cuesta desconectar de la actualidad, de las redes, De las redes puedo más o menos desconectar en un momento determinado, pero me cuesta mucho no estar conectado en general a lo que está ocurriendo, porque al final la base de cualquier activista es estar pendiente de lo que ocurre para luchar por las cosas justas, ¿no? Y para cambiar lo que consideras que se debe de cambiar. Entonces, desconectar de ahí pues siempre es complicado, es difícil. ¿Qué te hizo pasar de vecino a convertirte en voz pública? Pues porque en un momento determinado pensaba que mi postura no estaba del todo representada en lo que había, ¿no? En la representación que ya había. Y de alguna manera, pues esa vena activista también me llevó a oye, es que con independencia de quién gobierne, sea más afín en un momento determinado o menos afín ideológicamente o en cualquier otro aspecto, yo creo que siempre es necesario que haya voces críticas, que, oye, pues puede ser por mil cuestiones, puede ser desde dejadez o no me he dado cuenta de que hay este problema o lo que sea, y la voz vecinal creo que es súper importante al final para mejorar el espacio en el que vivimos. Podemos tener en un momento determinado discrepancias, de acuerdo, pero yo creo que la base de cualquier persona que esté implicada en la vida pública y en la vida política especialmente, tiene que ser querer mejorar el sitio en el que vivimos, porque es que vivimos aquí, es nuestro hogar. Entonces, ¿quién en su sano juicio no querría mejorarlo, no? ¿Qué le debe Julia a Actives Valdeluz? Pues muchísimo aprendizaje, mucho aprendizaje. En estos últimos años
Como te comentaba al principio, llevo aquí desde 2015 y estoy implicado de una manera o de otra con la vida pública, no solamente política, porque también he estado y sigo colaborando con diversas asociaciones, tanto aquí de Valdeluz como de Lleves. Y es súper importante estar vinculado no solamente a lo que tú piensas, sino también a los movimientos vecinales, saber cuáles son las reivindicaciones, cuáles compartes, cómo se puede echar un cable. Bueno, vamos a meternos en materia. Venga. Durante años se ha hablado de dos realidades, Lleves Pueblo y Valdeluz. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo opino que Valdeluz tiene una singularidad que nos hace únicos y que creo que no debemos perderla. En ese sentido, ¿no? Que nos hace únicos no solamente, ya diría, en la provincia de Guadalajara o prácticamente en Castilla-La Mancha, sino me atrevería a decir en el conjunto de España. Y eso ha tenido en el pasado connotaciones negativas, pero también tiene connotaciones positivas. Es decir, Valdeluz, Lleves es el municipio, pero Valdeluz es una localidad. No hay que confundir tampoco localidad con municipios, son realidades distintas. Una cosa es la unidad política y administrativa, que sería Lleves, y en el caso de Valdeluz, pues como digo, no hay nada de malo en reconocer esta singularidad y esta identidad que tenemos propia y tampoco se tiene por qué plantear esta singularidad desde un punto de vista de enfrentamiento con Lleves. Al final, si a mí me preguntas qué es lo que quieres de entrada, pues yo lo que quiero de entrada es que tanto la gente de Valdeluz como la gente de Lleves, la gente del conjunto del municipio, viva lo mejor posible, tenga los mejores servicios públicos que seamos capaces de ofrecer o de negociar con las otras administraciones cuando la competencia no es local, sino que es autonómica o estatal, y facilitar al final la vida, que es lo que creo que se debe de hacer cuando se está en un cargo público en el ayuntamiento. ¿Crees que Valdeluz ha sido tapada como parte del municipio o Lleves se ha sentido eclipsada por Valdeluz? Pues a mí la verdad no me gusta ahondar demasiado en este tipo de enfrentamientos porque hay suspicacias y las hay en las dos partes. Al final, pues decir despectivamente desde un punto de vista, desde un lado, que no, es que Valdeluz no tiene identidad propia y es simplemente una urbanización de Lleves, o atacar frontalmente desde Valdeluz a Lleves, pues no es mi estilo, al menos, con independencia de hacia dónde vayamos. Yo creo que hacia dónde vayamos con respecto a la unidad del municipio o a dos municipios, creo que es algo que tendremos que decidir entre todos y es que llega el momento de decidirlo. Pero mientras tanto, lo que hay que hacer es trabajar para que todos, con independencia de que vivan en un núcleo o en otro, tengan respectivamente y también, pues bueno, en función de la población y de las circunstancias, los mejores servicios. ¿Tú crees que la política municipal ha ayudado a unir o a dividir? Porque hay muchas veces que desde dentro han sido... Bueno, pues sí, el problema es utilizar como arma arrojadiza esto, para mí. Quiero decir... No pasa en la política sí, nacional. Bueno, pasa en casi todos los aspectos. Al final se utilizan en ocasiones palabras hirientes que a mí no me gusta utilizar en este caso y en relación a lo que me preguntas, pero yo creo que bueno, pues que mientras seamos un mismo municipio, no hay nada de incompatible por defender la singularidad de Valdeluz y tampoco por ese motivo nadie en el casco histórico de Lleves se tendría por qué sentir ofendido, atacado y viceversa. Bueno, tú has denunciado muchas cosas públicamente. Unas cuantas. ¿Qué es lo que te mueve para hacer eso? Lo que me mueve es el sentido de la justicia. Lo comentábamos unos minutos antes de grabar este capítulo del podcast y es que al final el activismo o el sentido de la justicia te va porque no nos gusta que nos traten como tontos. No nos gusta que nos traten como tontos y, por desgracia, sucede
Sucede más a menudo de lo que nos gustaría. Entonces, si te están diciendo esto es blanco y tú estás viendo que no es blanco, bueno, pues tenemos un problema, ¿no? Hay que hacer algo. Entonces, esto es lo que ocurre muy a menudo. Negar problemas, negar evidencias que solamente en muchos de esos casos, en otros no, porque hablamos de casos administrativos o casos más complejos que no están expuestos a la luz del día o a la vista de todos, pero hay otras muchas cuestiones que se niegan o que se tratan de tapar y que solamente tenemos que salir a la calle a pasear para verlas, ¿no? Entonces, pues yo creo que me mueve mucho eso, el sentido de la justicia y el decir, oye, pues es que si mi voz puede contribuir a que cambiemos una realidad que considero que no es correcta o que es injusta, pues en la medida de lo posible ahí seguiré mientras que tenga energía para ello. ¿Dónde está la línea entre el vecino crítico y el actor político? Pues yo creo que en realidad la línea la decide una misma. Porque dar el salto de ser una persona crítica, una persona activista, a ser un actor político es, creo que en buena parte, una decisión estrictamente personal, ¿no? de cada uno. Y en mi caso, pues como hemos comentado, la parte activista, la parte reivindicativa ha existido prácticamente desde que tengo uso de razón, primero en Valencia, luego incluso en Madrid, luego aquí en Valdeluz Lleves, en Castilla-La Mancha. O sea, quiero decir, ese paso decides darlo tú cuando consideres oportuno, si es que lo consideras oportuno, porque hay gente que se siente cómoda simplemente manteniendo esa voz crítica en un momento determinado, pero no le apetece dar el paso a la política. ¿Se paga un precio personal por ser una voz incómoda? Siempre. Siempre está la parte más bonita, que es sobre todo pues cuando tus reivindicaciones que no son solo tuyas, sino que siempre se colectivizan, ¿no? Y luego, bueno, pues la parte que no se ve es cuando eso te supone que en un momento determinado alguien se cruce de acera para no saludarte, o te hagan un mal gesto, o incluso te insulten, me ha ocurrido. Entonces, bueno, pues entiendo que hay cosas, desde luego, que no se pueden permitir, como una agresión. Eso nunca se puede permitir y siempre hay que denunciarlo, pero lo otro, pues desgraciadamente tienes que asumir que son, entre comillas, gajes del oficio, y que forma parte, siempre y cuando no se cruce una determinada raya, forma parte del hecho de tener exposición pública. ¿Tú aceptas críticas a tu forma, a tu manera de hacer las cosas? ¿Eres autocrítico cuando la gente te dice que...? Soy súper autocrítico y además me castigo mucho cuando considero que he cometido un error. Esto es así y va con mi personalidad. Pero acepto, por supuesto que acepto críticas, especialmente acepto críticas cuando son constructivas, Patri. Una cosa es una crítica constructiva, una recomendación, una observación, incluso decir no estoy de acuerdo contigo, y otra cosa es, para decir que no estoy de acuerdo contigo, insultarte, meterte con una determinada condición personal. O sea, que se puede hablar sin necesidad de llegar a eso. Sí, lo que pasa es que en algunos casos, afortunadamente no son muchos, pero en algunos casos hay gente que no distingue esa línea. Quiero decir que para demostrar que yo estoy en desacuerdo contigo, te insulto. Y eso, desde luego, pues... ¿Crees que la transparencia es el gran déficit de este ayuntamiento? Pues en muchas ocasiones considero que sí, que efectivamente la falta de transparencia es un déficit, y especialmente a mí me da rabia que aquí hemos visto varios cambios de signo político, ¿no? De hecho, en las últimas elecciones hubo un cambio de signo político y me hace muchísima gracia el discurso que tenían al respecto de la transparencia y de la rendición de cuentas antes de las elecciones y durante la campaña electoral, y luego la aplicación real cuando han llegado al poder y han tenido oportunidad de hacer esos cambios que no han hecho. ¿Qué viste en la política organizada que no encontrabas en el activismo? Pues al final lo que te digo es
un paso que puede ser muy pequeñito o muy grande según la persona, pero en un momento determinado consideré que la política era... Porque el activismo es fundamental para evidenciar un problema, una reivindicación, momento en que ya no. pero cuando quieres más o quieres participar activamente de ese cambio, la política, ¿cómo entiendo yo la política? La política es una herramienta, ¿no? Especialmente los partidos políticos son una herramienta para el cambio. Son una herramienta para el cambio social, sea a nivel local, sea a nivel autonómico, sea a nivel estatal, a nivel europeo. Podemos seguir subiendo escalas de nuestra administración. Pero al final es eso, hay que entender los partidos políticos o las candidaturas políticas como herramientas para conseguir los cambios. Mientras que tú estés en una opción y sea viable ese cambio o consigas los cambios acorde a tus valores, a tus ideales, etcétera, etcétera, pues es una herramienta útil. Si en un momento determinado ves que no se produce el cambio social que se esperaba o que se ha producido un determinado momento pero ya no se produce, pues quizá esa herramienta que es el partido político pues deja de ser útil, ¿no?, para ese cambio. ¿Lleves Valdeluz, tú crees que vota por siglas o a la persona? Pues ahí yo creo que hemos tenido momentos históricos en los que se ha podido votar más a la persona. Creo sinceramente que en las últimas elecciones locales de 2023 se votó más a las siglas. Y creo además que eso ha tenido una serie de consecuencias pues, que estamos viendo ahora mismo. En parte porque determinadas siglas se está demostrando y se evidencia cada día simplemente con salir a la calle que eran siglas vacías, que se han presentado cabezas de carteles que no estaban ni siquiera mínimamente preparados para asumir la gestión del ayuntamiento y para hacer el trabajo que tienen que hacer a nivel institucional. ¿Piensas alguna vez en dejarlo? Muchas veces. Igual que muchas veces pensé en entrar hasta que di el paso para hacerlo. Es muy cansado, especialmente porque yo hasta ahora no he tenido ningún cargo público. He tenido otro tipo de cargos políticos, pero no he tenido ningún cargo público. Entonces, ¿esto qué supone? Que tú tienes yo tengo mi profesión, tengo mi trabajo, tengo mi jornada de 8 horas que tengo que cumplir y además varios días a la semana con desplazamiento a Madrid, ida y vuelta. Entonces, esto supone que cuando vuelves, en lugar de echarte en el sofá a leer un libro o a ver una serie de Netflix o a ver la televisión o a estar compartiendo con quien sea que compartas, con tu entorno, con tu familia, supone llegar de trabajar, a sentarte en el ordenador muchas veces, a reuniones fines de semana, a viajes para arriba, para abajo, hay que ir a tal registro, hay que ir a tal administración, hay que hacer tal gestión, tenemos que reunirnos porque hay que hacer tal cuestión. Entonces, exige mucho tiempo y el tiempo al final es tu vida. Entonces, yo... lo digo al final, es una decisión absolutamente personal. No es, te lo comento porque me lo has preguntado y al final lo pones en una balanza y sí, me merece mucho la pena. Pero hay momentos difíciles, hay momentos muy difíciles en realidad, Patri. Momentos de agotamiento, momentos de mucho cansancio, momentos de estrés, momentos de tal acción que tengo que hacer. Es una acción difícil, es una acción meditada. Aunque parezca que se hacen las cosas al azar, pues muchas veces supone reflexiones muy profundas. Entonces, mirando a 2027, miramos a Juli en una candidatura electoral. Pues mira, puedo aprovechar este espacio para adelantarte y para anunciarte que efectivamente estamos conformando una candidatura, en este caso independiente, municipalista y vecinal, compuesta por vecinos y vecinas tanto de Valdeluz como de Lleves, y tenemos muchísimas ganas de cambiar las cosas, de mejorar al final el lugar en el que vivimos, porque es nuestro, porque es de todos, y tenemos por qué no decirlo, yo creo, muchísima ilusión y muchísimas ganas, claro que sí. Pues eso es lo que hace falta, ganas. Vamos a hablar de un tema un poco controvertido.
Hay un episodio que llamó mucho la atención y es la cámara oculta que se le hizo a Enrique, al actual alcalde. ¿Cómo empieza esa historia? Mira, al final yo descubro una situación y cuando... Y esto incluso lo digo más como periodista que como actor político o como otro tipo de perfil. Como periodista, si tú descubres que hay una situación de falta de ética, de irregularidad, los delitos al final los dictamina la justicia, los dictamina un juez, no ni un periodista, ni un activista, ni nada. Pero si descubres al menos que hay una situación irregular, tienes dos opciones: contarla o callártelo. Si te lo callas, pues lógicamente luego no puedes pedir absolutamente ningún tipo de explicación ni nada. Y tampoco puedes contar algo que sea tu palabra contra la suya. Entonces, descubierta esta situación, yo pensé que los vecinos, y lo sigo pensando, los vecinos y vecinas tienen todo el derecho del mundo a saber qué es lo que ocurre dentro de su ayuntamiento, ¿no? Por eso por una decidiste parte. grabar. Entonces, primero hubo una conversación previa, no grabada, en la que, bueno, creo que puedo contar parte de esa conversación porque fue lo que motivó, ¿no?, a luego grabarla. Y en esa primera conversación que tuve con Enrique, yo le dije: soy consciente y soy conocedor de esta situación. Te pido el cese de Antolín. Me dio la mano y me dio su palabra de que lo iba a hacer. Y lo hizo y cumplió. Y denunció. Pero luego, como yo, pues permíteme que no te revele mis fuentes, pero tengo mis fuentes, descubrí que estaban renegociando la incorporación. Entonces me pareció una tomadura de pelo, porque hasta ese momento que me dio la mano, creo que Enrique iba por el camino correcto. Lo creo. Pero pues lógicamente no le daban las cuentas para continuar en el gobierno, etcétera, etcétera, y tomó otro camino. Entonces, ante ese otro camino, yo tenía que documentarlo. Y sinceramente, viendo las respuestas que nos dan cuando presentamos escritos por registro, ¿tú crees que me hubieran dado la documentación necesaria para poder documentar la cuestión que salió en la cámara oculta? Yo tampoco lo creo, pero quiero decir un par de cosas más al respecto de la cámara oculta. Una es que bueno, al final entiendo desde el punto de vista humano que se haya podido sentir incómodo o molesto Enrique, pero también me gustaría recalcar que un cargo público debe someterse a algo que, por lo que me preguntabas tú antes, que es a la transparencia y a la rendición de cuentas. Eso por una parte. Y por otra, súper importante, me gustaría incluso enviar desde aquí un mensaje directo a Enrique Quintana y decirle que, con independencia de las discrepancias, me atrevería a decir más, de las profundas discrepancias con respecto a cómo se ha gestionado el ayuntamiento en los últimos años, personalmente siempre voy a estar abierto al diálogo y al debate. Mi teléfono va a seguir abierto para hablar de cualquier cuestión que implique la mejora de nuestro municipio. ¿Tu relación ha sido la misma con él? Bueno, por mi parte trato de ser educado, pero entiendo que esté molesto desde el punto de vista personal, pero es algo que... ¿A ti te gustaría que te lo hicieran a ti? A ver, es que esto no es una cuestión de a mí me gustaría que me lo hicieran o no. Si en un momento determinado existe o alguien detectara una situación de opacidad o de tal, esto, una cámara oculta no se hace, yo lo he hecho profesionalmente. O sea, la cámara oculta fue algo meditado. Muy meditado. ¿Sopesaste pues las consecuencias legales, personales, todo? Una cosa es la grabación. Grabar, entre comillas, puede grabar cualquiera con determinadas circunstancias.
O sea, con determinadas circunstancias. Es decir, tú no puedes instalar una cámara oculta y tú irte. O sea, tú tienes que estar participando en esa conversación, tiene que ser un lugar público. O sea, se tienen... Bueno, tú conoces la comunicación, Claro. el periodismo, al final. Pero además, como te digo, yo he trabajado en un programa de televisión haciendo cámara oculta. O sea, soy muy consciente y lo he meditado mucho. No tanto para grabar, sino a la hora de difundir y qué difundir. Porque si analizamos las imágenes que están difundidas, que no es el conjunto de la grabación. Eso te iba a preguntar, hay, que si, hay varias horas si de vimos grabación. todo. Hay varias horas de grabación, pero lo que hay difundido, ¿qué es lo que se ve? Se ve a cargos públicos en el ejercicio de sus funciones, punto. Porque en ningún momento de las imágenes difundidas se revela ningún dato sobre su vida privada o sobre ninguna cuestión que no tenga que ver con el interés público. Entonces, cuando tú haces una cámara oculta, sobre todo a la hora de difundir y de elegir qué imágenes sacas, lo que tienes que hacer es una balanza entre los derechos fundamentales y ver que prima más el derecho a la información que otros derechos, para tener esa justificación de cara a difundir o a emitir las imágenes. Te aseguro que ese ejercicio se hizo con mucha dedicación y con mucha minuciosidad. ¿Volverías a hacerlo? Cuando sea para destapar una posible irregularidad o una actuación al menos con una grave falta de ética por parte de un cargo público, por supuesto que sí. Bueno, en 2023 cambió el gobierno, teníamos una de izquierdas, entró una de derechas. ¿Qué valoración del gobierno tienes a nivel general? Pues mi valoración de gobierno es que, mira, a veces pensamos, la gente tiende a pensar que la política siempre es algo muy complicado. Y en el caso de un ayuntamiento, para ver cómo está funcionando, cómo podemos evaluar su gestión, ¿no? De alguna manera, pues yo creo que es tan sencillo como salir a la calle con los ojos bien abiertos y mirar a tu alrededor. ¿Cómo tenemos el mantenimiento de parques y jardines? ¿Cómo tenemos un montón de aceras levantadas? ¿Cómo más de aproximadamente la mitad de los alcorques de los árboles están fuera de su sitio? ¿Cómo pasamos, en el caso de la poda de los árboles, a podas radicales? ¿Y cómo están esos árboles ahora? Que tienen el triple o el cuádruple de oidio, el hongo este que afecta a los plátanos de sombra, que es el árbol principal que tenemos en Valdeluz. ¿Cómo afecta con respecto a los otros? Y pasamos luego al otro extremo. Hay en otras aceras, en otras calles, en otros tramos, que tienes que agacharte la cabeza porque si no te chocas con las ramas. Por no hablar de lo que hemos vivido en estas últimas semanas con el cambio tarifario de los autobuses, o que de repente... Y horarios. Pero que hemos visto en años anteriores, en varias ocasiones, que se modifica, por la razón que sea, una ruta de autobús, un horario, una ruta, lo que sea, y pueden pasar meses y meses hasta que alguien, me refiero del equipo de gobierno, cae en que hay que cambiar la hoja en la marquesina de la parada del autobús. Es que ni siquiera eso. Entonces, sinceramente, creo que mi valoración es que la gestión no está siendo buena. Y que, viendo esto, pues no creo que sean los idóneos para liderar el crecimiento que viene de Valladolid, sinceramente lo digo. ¿Han hecho algo bien? Pues hasta te puedes reír con esto, pero creo que difunden muy bien los mensajes de un tiempo a esta parte de la EMET, de la Agencia de Meteorología. Esto lo hacen bastante bien, a pesar de que partido político, uno de los partidos políticos que forma parte de la coalición a nivel de España, ya no digo a nuestro nivel local, quieran cargarse esta agencia, pero esto lo hacen muy bien, pasan muy bien los mensajes para avisarnos de qué tiempo vamos a tener cada día. ¿Crees que los vecinos entienden algo de lo que está pasando? Yo creo que, igual que critico que quien está en el gobierno trate a los vecinos y a las vecinas como tontos, pues yo no quiero caer en lo mismo. Yo creo que sí que entienden. Otra cosa es que tengan toda la información o que en algunos casos, porque hay de todo, haya gente
que tenga interés en informarse más o en informarse menos. Eso sí que ocurre, pero la gente sí que entiende. Lo que yo espero es que con la rotación que hay, con alquileres, etcétera, etcétera, espero que la gente nueva que llegue no se deje eclipsar por unas siglas nacionales y que analice cómo se han hecho las cosas en estos últimos años y bueno, pues ponga en una balanza qué es más importante, ¿no? ¿Tú crees que escuchan a los vecinos? Tú, si vas a hablar con ellos o les comentas tus propuestas, lo que tú piensas, ¿ellos te escuchan? Yo creo que en buena parte no, que hacen como que oyen pero no escuchan. La oposición hace su trabajo. Bueno, pues yo creo que en los plenos tienen que meter más caña y en mi opinión, pues espero que sean en adelante más activos. ¿Pero hay alguna otra vía, aparte de ir al pleno, presentar las mociones y que te la contesten al pleno siguiente? O sea, ¿puede hacer algo más la oposición? Yo creo que tenemos que en general hablo de la oposición y hablo también del activismo de la unión vecinal. Tenemos que estar en la calle, con teléfono, con cámara en mano para denunciar todas las cosas que veamos que no se están haciendo correctamente y este es un ejercicio súper importante que debe hacerlo la oposición, pero que en realidad no es necesario, como te decía, estar en un partido político para hacer esto, porque un ciudadano cualquiera, aquí está el ejemplo, puede hacerlo sin necesidad de estar en las instituciones, en este caso en el ayuntamiento. Tú que hablas con vecinos, tal, ¿cuál es el problema más grande que tienen los vecinos? O sea, lo que más demandan. Transporte, la educación. Pues bueno, es que esto es como todo. En función de con quién hables y de sus necesidades, pues van a tirar más para un lado, van a tirar más para el otro. Quiero decir, especialmente en familias con menores en edad escolar, pues te van a tirar hacia las necesidades que hay en el colegio, hacia las necesidades que hay en el instituto, hacia la sanidad, hacia el transporte, pero es que da igual al final qué servicio público toquemos, qué infraestructura toquemos. Siento, y lo digo con sinceridad, que en estos últimos años no solamente no hemos avanzado prácticamente, sino que en algunas cuestiones hemos incluso retrocedido. Y te puedo poner un ejemplo muy concreto, el colgado de las famosas pancartas partidistas en los edificios públicos, tanto de Valdeluz como de Lleres, y agradezco en este sentido también la denuncia que hizo Isabel Beiber y la solicitud de información para confirmar que efectivamente esas pancartas se habían pagado con dinero de todos, y luego fuimos al Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo se lo dijo muy claro al Partido Popular y a Vox. Este no es el camino y tuvieron que retirar las pancartas. Lo que pasa es que las retiraron en silencio. ¿Tú crees que alguien más les dio un toque de atención? Pues a ver, es posible que sí, que les dieran un toque de atención, pero al final si te viene una resolución del Defensor del Pueblo es una institución del Estado. Quiero decir que en fin, bueno, a los hechos me remito de que ni siquiera se esperaron a la resolución final para quitar las pancartas. En cuanto el Defensor del Pueblo empezó a exigirles documentación y que justificaran el porqué de esa acción, pues de la noche, más bien por la noche, de la noche a la mañana sí, desaparecieron. En tu trayectoria pública aparece mucho el medio ambiente. Uh-huh. ¿Es una convicción política o personal? Primero personal, supongo. Primero personal, por supuesto, pero al final de lo personal muchas veces se pasa al activismo y luego a la política. Hay una máxima del ecologismo con la que me siento súper identificado, y no solamente para el ecologismo, pero también en el ecologismo y en el medio ambiente, que es piensa globalmente y actúa localmente. Creo que esto lo define muy bien. El medio ambiente tenemos
problemas como el de la emergencia climática, que es un problema global, no solamente un problema local, y unos cuantos más, la desertificación que afectará muy especialmente en cuestión de unos años a Castilla-La Mancha. O sea, tenemos una serie de problemas generales y luego es estar implicado localmente en luchar, ¿no? por cambiar las cosas y por hacerlo con un punto de vista ambientalista. ¿Tú crees que están hablando mucho de viviendas, construcción, crecimiento, y se está hablando poco de pues la biodiversidad, el arbolado, las zonas verdes? No se está hablando nada de nada. O sea, nada de nada. De planificación, pero no solamente en el ámbito del medio ambiente o del ecologismo, en el ámbito de infraestructuras, en el ámbito de servicios públicos, en el ámbito de nuevos jardines infantiles, de parques infantiles, de jardines públicos. ¿Qué explicación se nos ha dado? ¿Qué planificación se está haciendo? Absolutamente ninguna. Por eso insisto en que la actual coalición de gobierno no está preparada para liderar este crecimiento que se viene a Valdeluz. Y si me lo permites, aprovechando que he traído este libro, Historia de Valdeluz, de Joaquín Ormazábal, un referente indiscutible en nuestra política local, me gustaría resumir en 2 frases el libro. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y en Valdeluz, no podemos permitirnos repetir los mismos errores que tanto nos han lastrado durante tanto tiempo en el pasado y en algunos casos hasta tiempos muy próximos. Entonces, insisto mucho en la planificación. La planificación es importantísima en todas y cada una de las áreas del ayuntamiento de cara al crecimiento, porque sin planificación, si no estructuramos los servicios públicos, si no estructuramos las infraestructuras, pensar que construir solamente es crecer, solamente es poner más casas, es un error. ¿Qué es crecer? ¿Qué es crecer, Patri? Crecer es también eso, una planificación exhaustiva de todo. Crecer es pensar en los intereses del municipio y no en los intereses políticos y partidistas propios, como en mi opinión está ocurriendo con el actual equipo de gobierno. Y sobre todo, lo más importante, crecer es pensar en los vecinos y vecinas de Valdeluz, tanto en los que ya vivimos como en los que están por llegar y, como te comentaba antes, a los que, como no puede ser de otra manera, vamos a recibir con los brazos abiertos. Sí, nosotros no nos cerramos al crecimiento, pero queremos que se haga ordenado. Efectivamente. ¿Se puede defender una energía limpia y oponerse a determinados proyectos? Absolutamente, absolutamente que sí, claro, por supuesto que sí. De hecho, una cosa es fomentar las renovables, que yo estoy totalmente a favor como ecologista de las energías renovables, y otra es con qué modelo de renovables y a quién van a beneficiar esas renovables. Si es que lo hemos visto aquí en nuestro municipio. Bueno, todavía no hemos visto los proyectos ejecutados, pero se va a ver. Pero en el BOE hay una lista de personas que ya han vendido que son donde va a ir sus... A favor de las renovables cuando sea para favorecer al municipio, para reducir, por ejemplo, la cuenta energética del ayuntamiento, ahí sí. ¿Y dónde? En suelos ya degradados, en suelos que ya estén destinados a un uso no naturalizado. Ahí sí. Ahora bien, estropear nuestro paisaje, como en algunos casos va a ocurrir, porque no todo es suelo de Valdeluz, es que esa es la cuestión, que hay parte de las instalaciones que nos van a afectar, especialmente las que están planificadas para que vayan a Valdeluz. En algunos casos van a estar a menos de 500 metros de las viviendas, que no existe precedentes prácticamente de algo similar, pero es zona paisajística, zona natural. Entonces, esto a mí desde luego me parece muy mal, y cuando la energía no va a ser para aquí, no se va a quedar aquí ni nos va a favorecer en nada. A nivel colectivo me refiero, a quien le estén pagando un alquiler por esas tierras o tal, es diferente, pero a nivel colectivo no nos va a beneficiar en nada, porque esa energía en parte se va a ir a Madrid y en parte se va a ir al centro de Europa. Estamos hablando de que se va a generar aquí energía que se va a ir al centro de Europa. Y yo personalmente he presentado
un montón de recursos de alzada, alegaciones, he participado en movilizaciones vecinales. De hecho, bueno, mira, me viene muy bien, si me lo permites, el otro objeto que he traído aquí para la charla contigo es esta taza que, como veis, está pues bastante desgastada porque desayuno con ella casi todos los días, de la Asociación Vecinal de Lleves, y me recuerda siempre, cada día que desayuno con ella, la importancia de la voz activista, del activismo vecinal, y que una persona sola piensa que no puede cambiar una realidad, pero cuando una persona somos capaces de unirnos, de unirnos vecinalmente, de unir nuestras voces. Pensamos que no podemos cambiar cosas, pero conseguimos cosas realmente extraordinarias. Me siento súper orgulloso del trabajo conjunto que se realizó desde la Asociación Vecinal Lleves junto con organizaciones ecologistas. Ahí estuvimos defendiendo la integridad del observatorio y conseguimos conjuntamente con ese activismo frenar 2 macroplantas fotovoltaicas que amenazaban el correcto funcionamiento del observatorio de Lleves y también el entorno del casco histórico. Es que parecía impensable de entrada que se fuera a conseguir. Y cuando la gente realmente se moviliza, deja a un lado por una causa, siempre tiene que ser en este sentido una causa en positivo y una causa justa. Cuando nos movilizamos y cuando vamos todos a una para conseguir ese objetivo, en ocasiones se consiguen cosas extraordinarias, como haber paralizado esos proyectos y haber, entre comillas, salvado el observatorio de Lleves. Desgraciadamente, en las plantas que afectan al entorno de Valdeluz, no lo hemos conseguido, pero bueno, se ha peleado también, se ha peleado y se ha puesto en valor la identidad vecinal y nuestros derechos. ¿Qué zona verde te duele ver destrozada? Pues sinceramente me duele todo bastante. Me duele tanto los parques públicos, ver cómo están en muchas ocasiones, que el mantenimiento no es el correcto, el que debía de ser. Me duele asomarme a la ventana de mi casa y ver cómo están los árboles, que no se hacen las podas correctamente, que no se respetan cuando se van a hacer las podas muchas veces los periodos de nidificación. Pero si tengo que elegir un punto, pues te diría, por el amor que siento hacia ese espacio, el bosque de Valdenazar. Creo que es una pena el estado en el que se encuentra. Bueno, yo le quiero detenerme en un episodio que forma parte también de tu trayectoria. Tuvo repercusión fuera del municipio. Y es que en julio de 2019 se publicó una noticia sobre una denuncia que interpusiste en la Guardia Civil por una presunta agresión LGTBI-fóbica durante las fiestas de Valdeluz. Tú fuiste peñista, teníais una caseta que se llamaba Tendiendo Puentes, donde ondeaba una bandera LGTBI y funcionaba como punto morado. ¿Qué era Tendiendo Puentes? De hecho, ese primer punto morado, primer punto violeta, fue el primero de la provincia de Guadalajara. Fue el primero que se instaló, con lo cual me siento, como no podía ser de otra manera, súper orgulloso de haber estado ahí, de haber colaborado junto pues, con un montón de gente, ¿no? Pero hay 2 corazoncitos a los que quiero nombrar que formaron parte de esa etapa. Una es Mercedes y otra es María Luisa. Creo que ambas actuaron bastante como pegamento en ese sentido, ¿no? ¿Qué representaba Tendiendo Puentes? Tendiendo Puentes, bueno, pues fue muy bonito porque era y además es una situación bastante singular, ¿no? Fue una peña, la misma peña, estábamos en las fiestas de los 2 núcleos, tanto en Valdeluz como en Lleves, ¿no? Pero retomando un poco que no te he acabado de contestar con el episodio LGTBI-fóbico, pues efectivamente fue muy triste que esto ocurriera en Valdeluz. Fue muy triste también ver la reacción proteccionista hacia la persona que protagonizó ese episodio de violencia y de agresividad, que estuviera escondida y respaldada por determinados concejales, ¿no?
de Vox, De quiero Vox. decir. De Vox. Sí, pues Se archivó al final porque no llegó a haber una agresión física, sí hubo amenazas. Sí es cierto que yo sentí el puño muy cerca de mi nariz, pero bueno, estaba grabándolo, se pudo demostrar, pero bueno, pues en su momento me imagino que sí se archivó no, los peñistas que estábamos allí lo vimos. Sí. El juez consideraría que si no llegó a pasar a las manos, bueno, pues lo que fuera que... Pero en cualquier caso... esto es lo que ocurre y por esto considero que sí es súper importante que se vea esta bandera. O sea, esta bandera no tiene que avergonzar a nadie porque no le quita derechos absolutamente a nadie, Patri, a nadie. Pero el hecho de tener la bandera, sea en las fiestas, en el punto morado, o sea colgarla desde el balcón del ayuntamiento y por O desde tu casa. O desde tu casa. Pero bueno, hablando desde lo público en principio, ¿vale? Primera, que no quita derechos a nadie, que no es una bandera partidista, y esto no lo digo yo, es una sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, a raíz de determinadas denuncias de Vox principalmente también, dictaminó que es perfectamente legal y no hay ningún problema en poner la bandera. Es que hasta lo que se cuelga desde un ayuntamiento hay que pensar qué es lo que se cuelga. O sea, no ponen la bandera arcoíris o tienen reticencias a ponerla, pero sin embargo cuelgan estas pancartas partidistas que hemos comentado antes. No tiene ningún sentido. ¿Tú crees que fue un incidente aislado o refleja lo que es el municipio? Pues, a ver, por desgracia, gente que se crea con impunidad para meterse con un determinado colectivo, en especial pues con el colectivo LGTBI, esto, pues por desgracia, ocurre. Pero cuando el ambiente general, y ya no me refiero solo al municipio, sino a nivel general, España, incluso internacional, vemos cómo hay una tendencia de retroceso de derechos que pensábamos que ya habíamos conquistado para siempre y que se pueden ir de la noche a la mañana con una votación o con una firma en un parlamento, pues hay por una parte, y con la que yo me identifico, la parte activista de decir, oye, que los derechos no son ningún regalo, que somos ciudadanos y ciudadanas que estamos pagando nuestros impuestos de forma totalmente normal como cualquier otra persona y por lo tanto también tenemos derecho a tener el mismo reconocimiento, ¿no? de derechos que cualquier otra persona. Esta es la parte con la que yo me identifico y la parte bonita. Y luego está la gente que esos discursos de odio que se producen a nivel general les produce pues ese sentimiento de actuar con impunidad y de tomarse pues la libertad de insultar, de agredir, de tal. Y mi recomendación es siempre denunciar. Y sobre esto te diría algo más concreto. Al final, algo muy distinto es un adulto a un menor. Por eso insisto, aunque sea algo simbólico, me parece súper importante colgar la bandera arcoíris el mes de junio en nuestros edificios públicos para que la gente, especialmente los niños y las niñas que sufren bullying por su condición LGTBI, que sientan que tienen un referente y que tienen un apoyo local. ¿Qué impacto personal tuvo ese episodio para ti? Bueno, pues a nivel personal, más allá de hacer lo que considero que debía de hacer, que es ir a poner la denuncia con independencia de la consecuencia que pudiera tener o no, pues no mucho más. Por desgracia, tampoco es el primer episodio que he tenido que vivir. A lo mejor no tanto yo siempre directamente, sino personas de mi entorno, personas de mi entorno activista, amigos y tal. Entonces, es algo con lo que nunca
nadie se debería de familiarizar, pero ni es algo que por supuesto debamos normalizar, pero más allá de eso, a nivel personal, pues yo no le di más. No es que no le diera importancia, Sí, la importancia bueno, la tiene, pero quiero decir que no me lo lleve al plano personal y no permití que esto me afectara más. ¿Tú crees que es necesario un punto morado en las fiestas? ¿Qué es lo que aporta? Aporta la posibilidad de información, aporta a quién, pero es que esto es lo mismo que la cuestión LGTBI. ¿Quién se puede sentir amenazado? ¿Quién? Y que me expliquen por qué. Que me expliquen por qué. Porque a lo mejor quien insulta o quien se mete con las personas activistas, con las mujeres, con las personas voluntarias que están sin cobrar nada, regalando su tiempo para, pues eso, para ofrecer un espacio seguro. Me da igual que sea el punto morado, que sea un punto LGTBI de información, porque al final la situación es la misma. Pero ¿quién y por qué se siente amenazado? ¿Qué papel debería tener en las fiestas todo esto? Seguridad, prevención, acompañamiento. Bueno, pues a mí, como te decía, me parece que es importante y que no debe de estar a nadie y que bueno, por supuesto que si hay cualquier circunstancia, en este caso cuando me preguntas por el punto morado, por el punto violeta, hay alguna mujer que vive alguna situación desagradable o tal, pues por supuesto que hay que estar ahí para apoyarla. Hay que estar ahí en ese momento para apoyarla y posteriormente incluso para acompañarla si hay que presentar una denuncia. Y es que esto a mí puede ser por mi forma de pensar y tal, pero es que no me cabe en la cabeza que haya alguien a quien pueda molestar. Y te voy a decir algo más. Si hay alguien a quien le molesta, en muchos casos, a algún determinado perfil de hombre, que se lo haga mirar porque quizás su masculinidad sea frágil. Amén. Vamos a hablar del futuro. ¿Qué perfil debería tener el próximo alcalde? Pues en primer lugar creo que el perfil que debería tener el próximo alcalde tiene que ser una persona que conozca profundamente el municipio, una persona que tenga ganas de trabajar. Lo que no podemos ver es, como hemos visto estos 4 años, tener a miembros del equipo de gobierno que han abandonado en algunas cuestiones de forma prácticamente total sus competencias, ¿no? Sus áreas delegadas de gestión. Entonces, tiene que tener una imagen general, una idea general de municipio y ponerla en práctica. Quiero decir, es lo que comentábamos antes, tener 2 ojos, salir con 2 ojos a la calle y decir, oye, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Tenemos que revisar un montón de contratos, tenemos que leernos un montón de pliegos y tenemos que ajustar lo que veamos que no está funcionando. Que digo, tan fácil como esto. No es tan fácil, ¿no? Desde luego hay que sentarse, hay que analizar toda la documentación, pero es que eso es un ejercicio que hay que hacer. Porque yo recuerdo, y tú recordarás también, que el actual equipo de gobierno, la actual coalición del Partido Popular y Vox, especialmente el Partido Popular, su frase más repetida es que lo primero que iban a hacer cuando llegaran al ayuntamiento era una auditoría. ¿Tú sabes algo de la auditoría, Patri? No. Porque yo no sé nada de eso. Y venían a parar el despilfarro. Y bueno, y lo del despilfarro y lo del despilfarro por la otra parte. Quiero decir, si venías a acabar con los chiringuitos, y acabar con el despilfarro, y paradójicamente Vox se convierte en el primer chiringuito y en el mayor despilfarro que tenemos, pues fíjate cómo está el asunto, ¿no? Pues sí. ¿Qué 3 virtudes debería tener la persona que gobernara? Lleves Valdez. Pues como persona. Yo creo que debe ser una persona que sepa escuchar, en primer lugar. Quiero decir, escuchar es un ejercicio súper importante porque cualquiera que aspire al
al cargo de alcalde, que aspiremos, me incluyo, al cargo de alcalde, vamos con nuestras propias ideas, con nuestros propios proyectos. En algunos casos podemos coincidir con otras formaciones que se presenten, con otras candidaturas. En otros casos podemos llevar proyectos que solamente estén en nuestro programa electoral, pero al final hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a los vecinos y vecinas, saber cuáles son sus necesidades y adaptarte también en parte a esas peticiones, ¿no? Entonces, yo creo que la primera es escuchar, la segunda es, podría ser tener capacidad de acción y gestión. Y la tercera, creo que, por supuesto, la cabeza de lista es súper importante, pero también lo es contar con un buen equipo. Contar con un buen equipo, con un equipo currante, no con un equipo que solamente sirva para levantar la mano en los plenos cuando haya una votación que interese ganar. Entonces, yo creo que esas tres serían las que te destacaría. ¿Y qué es lo primero que harías si llegaras a ser alcalde? Lo que para ti es más urgente. Pues fíjate, yo creo que lo primero sería hacer esto que te estaba comentando, que es, oye, vamos a ver qué contratos tenemos en todo. Mantenimiento, en limpieza, ver cómo está la realidad con las mancomunidades, especialmente con la de la basura, viendo que las islas ecológicas en algunos casos se están quedando pequeñas para el crecimiento que ya tenemos, con lo cual imagínate para el que vendrá. Claro. Pero lo primero que haría, creo, es esto, revisar todos los contratos, ver todos los pliegos de condiciones, ver qué es lo que nos está cumpliendo, ver lo que se puede exigir que ya esté incluido que no se esté cumpliendo, hacer las modificaciones que sean pertinentes para que el aspecto sea otro. Yo creo que en estos 4 años especialmente se ha deteriorado mucho. O sea, lavarle la cara al municipio, ¿no? Pero es que nos hace mucha falta, nos hace mucha falta. Y cuando nos sentemos a ver lo que nos cuesta, porque es que además esto es acumulativo. Quiero decir, si tu dejadez es exponencial, quiero decir, no hay dejadez durante 4 años, sino ahora han sido 4 y luego vienen otros 4 y tal, las cosas se van degradando más. Pues lo hemos visto, 3 años sin mantener el embarcadero, hemos tenido que tirarlo y hacerlo nuevo. Efectivamente, pero como con esto, con todo. Entonces, cuanto más dejes degradar las cosas, mayor inversión vamos a tener que hacer luego. Quiero decir, incluso con independencia de quien gobierne. O sea, cuando todo se esté cayendo a trozos, lógicamente nos va a costar mucho más dinero reparar, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos a hacer las cosas que hay que hacer, pues la cuenta será menor. Y cuanto más tardemos en hacerlo, pues más nos subirá la cuenta. Yeah. Bueno, Julio, vamos a hacer una ronda final. Con una palabra, ¿vale? Valdeluz. Futuro. Lleves. Historia. Activismo. Lucha. Periodismo. Justicia. Política local. Ilusión. Gobierno actual. Esta me vas a permitir que me la piense un poquito más porque una sola palabra me costaría, pero incompetencia. Oposición. Lenta. Un error propio. Exceso de autocrítica. Una persona a la que respetes. ¿Local? Municipio. Sí. Joaquín Ormazábal. Una prioridad para 2027. Un cambio de rumbo. Y una promesa que no harías nunca. Algo que... Es que no va a ser una sola palabra. ¿Me permites una frase cortita? Sí. Algo que sepa de antemano que no voy a poder cumplir. Bueno, pues ¿sigues creyendo que merece la pena pelear por Lleves Valdeluz? Por supuesto que sí. ¿Y desde dónde quieres hacerlo ahora? Me gustaría hacerlo desde... Si es posible desde la alcaldía o desde el equipo de gobierno y si no, pues desde como concejal raso o si no, incluso como ha venido siendo esta última década que llevo implicado con la vida pública, como
como activista. Ahí nunca me van a poder negar la voz mientras que tenga energía. Eso seguro. Bueno, Juli, gracias por este ratito. Y nada, suscribiros, compartir, y esto es Charlas con Futuro. ¿Qué? ¿Cómo lo habéis visto? Y llegamos al final. Estos días, rebuscando entre vídeos, entre fotografías, entre recuerdos para preparar esta entrevista, me encontré con unas imágenes que no conocía. Juli a punto de saltar en paracaídas. Y pensé que de alguna manera resumía bastante bien este momento. Porque no nos engañemos, hay que tener valor para acercarse al borde, mirar hacia abajo y saltar. Y la política a veces también se parece un poco a eso, a exponerse, a arriesgarse, a saber que puedes equivocarte, que habrá críticas y que incluso puedes caer, y aún así dar un paso al frente. Juli ya conoce lo que significa intentarlo, y ahora ha decidido volver a hacerlo, con la mirada puesta de nuevo en la alcaldía de Lleves y Valdeluz. El resultado, como siempre, lo decidirán los vecinos. Pero preparando este programa pensé que estas imágenes tenían algo de especial, porque se puede estar de acuerdo con Juli o no estarlo, pero volver a ponerse delante también exige valentía, y quizá algunos caminos comiencen exactamente así. Respiras, miras al frente y terminas saltando. Hasta la próxima.